Bienvenidos a Puneños Exitosos. Hoy día tenemos una entrevista realmente fascinante. El invitado es uno de los más grandes escritores, podríamos decir que es el escritor puneño vivo más importante. Es una persona que adquirió la vocación literaria desde su infancia, con una profunda convicción se involucró desde joven. Ya de joven era quizás catalogado como poeta. Es una persona que ha incursionado en la narrativa, en la poesía, en el cine, en el teatro, incluso en la música. Me refiero a Omar Aramayo. En la entrevista también van a participar en el panel. Esta vez desde Arequipa está Alfredo Pacheco Tanaka y desde España, Lucio Fernández Vaca. Le damos la bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por la invitación, por la distinción y también permíteme felicitarte a ti y a los promotores de esta extraordinaria iniciativa que nos devuelve a pensar en Puno y nos devuelve de alguna manera a nuestra infancia, a nuestro pasado, a nuestras familias. Es magnífica la idea. Muchas gracias. Bueno, Alfredo, te damos la palabra. Sí, ahora estoy por Arequipa. Llegué ayer y el lunes voy a Puno después de un año y es un gusto tener a tan distinguido visitante a nuestro programa. Estamos en la tercera temporada, ¿no? Empezamos así hace poco y no sabíamos cómo iba a pasar, pero ya estamos en la tercera temporada. Espero que siga adelante. Muchas gracias. Lucio, te damos la palabra. Omarcito, es un gusto verte, es un gusto dialogar contigo. Estoy seguro que van a salir proyectos, van a salir cosas muy positivas luego de este encuentro y te agradezco de estar con nosotros presente hoy día. Perfecto. Hoy día vamos a empezar, hablando de Omar Aramayo. Como anteriormente mencioné, tiene una profunda vocación literaria, incluso en su infancia. Bueno, Omar, cuéntanos, ¿cómo fue, tú naciste en un ambiente también intelectual, cultural, tu papá abogado, tu mamá una profesora, una gran profesora muy ilustrada? Cuéntanos, cómo un joven puneño, nacido en Yunguyo, pero de origen puneño, de familia puneña, se involucra con el arte, con la literatura. Cuéntanos. Bueno, estimulado por mi madre, ¿no? Que es mi primera maestra. Mi madre era una mujer, como lo has dicho, muy lista, muy inteligente, con una agudeza extraordinaria por el idioma y además que hablaba el aymara divinamente, ¿no? Ella se daba el lujo de corregir a los campesinos acerca de las palabras que utilizaba porque había sido maestra de campo. Ella había trabajado en las pampas de Carancas, que son unas pampas pues remotas todavía para hoy, ¿no? Es más abajo del río Desaguadero. Pues ella hablaba el aymara perfectamente y hablaba el español con una extraordinaria precisión, ¿no? Fruto de sus lecturas, supongo, y además una narradora oral increíble. De niño yo fui torturado por mi madre con sus historias, estas historias de arrieros, estas historias que me hacían doler, que me hacían llorar, que me hacían sufrir, cosa que recién supe aquilatar muchísimos años después, cuando yo escribí muchas de las historias que me contó, ¿no? Es una gran narradora. Y mi padre, que era un hombre ilustrado, había leído El Quijote de la Mancha con toda seguridad, porque usaba algunas palabras, y a mis hermanas, por ejemplo, cuando se arreglaban para salir a la calle, les decía, son unas jollonas, ¿no? Entonces, esa palabra viene del Quijote y no puede venir de otro sitio, y usaba términos como ese, ¿no? Tenía frases que decían, doctor, usted debería ser senador o congresista. Y decía, yo nunca le pedí nada a nadie, ¿no? Pablo en su casa, Pedro en Roma, soy feliz, ¿no? Entonces tenía ocurrencias de ese tipo, ¿no? Sí. Claro, me crié en ese ambiente. Y mi padre, otra cosa que hizo, que fue extraordinaria para mí,
que cuando yo estuve en tercer año de secundaria, aparecieron los famosos populibros de Manuel Escorza, el más grande editor que ha aparecido en América Latina. Publicó 3 millones de ejemplares y mi padre traía mensualmente los populibros. Entonces, la poca versación de literatura clásica que yo tengo, en gran parte viene de los populibros, ¿no? Ah, qué excelente, qué excelente. O sea, tú has sido, obviamente, antes de ser un literato, has sido, digamos, un asiduo lector. En tu adolescencia, por ejemplo, ¿qué libros te impresionaron? Bueno, el libro que más me impresionó y el libro que le tengo mayor gratitud es A las 1000 noche. Yo tenía un profesor en San Carlos, en cuarto año de secundaria, que cuando entraba al salón se tapaba los ojitos y me echaba del salón de la clase, ¿no? Me decía fuera. Y entonces solamente me admitía cuando había que dar exámenes. Y entonces en ese tiempo yo me iba a la biblioteca y el bibliotecario era don Aurelio Martínez. Claro. Un poeta conocido. Claro. Y gran bibliotecario, un hombre sabio, ¿no? Sí, sí. Le conté mi problema y me dijo, aprovecha tu tiempo y léete Las 1001 noche. Y durante todo el año casi estuve a punto de concluir el gran tomo, el original de Las 1001 noche. Entonces ahí se aprende mucho. Eso deberían leer todos los muchachos, todos los chicos deberían leer Las 1001 noche porque hay mucha fantasía, mucha imaginación y hay mucho lenguaje, ¿no? Hay claro. mucha escritura. Es el pueblo árabe. Las 1001 noche no es ni más ni menos que el pueblo árabe, que es un pueblo extraordinario. Claro. Entonces, yo le debo a Las 1001 noche gran parte de mi formación. Claro, efectivamente eran los árabes de Granada, ¿no? O sea, toda la gran civilización que fue, digamos, la que originó la matemática, los algoritmos, etcétera. Bueno, entonces... las primeras universidades. Claro. Disculpa. Sí, Omar, ¿en qué momento tú en qué momento tú decides? Porque obviamente o sea, en Puno siempre hay las profesiones clásicas, ¿no? En Puno siempre hay, digamos, el modelo de que hay que ser médico, que hay que ser doctor, sacerdote, militar, etcétera, ¿no? Obviamente, digamos, ¿en qué momento tú, digamos, vas contra ese establishment de las profesiones liberales clásicas? ¿En qué momento te involucras en una profesión que es mal comprendida, no bien remunerada? En efecto, había mucho prejuicio en mi padre. No, mi padre había sido muy amigo de Dante Nava y muy amigo de J. Alberto Cuenta Zavala, que tuvieron vidas muy difíciles y finales que nadie quisiera para su hijo. Y lo último que mi padre hubiera querido que fuese escritor. En efecto, fui a San Agustín a estudiar Derecho, ¿no? Y el primer año mi padre se dio cuenta que no iba a estudiar Derecho, sino que estaba estudiando literatura. Cuando mi padre se convenció que yo estaba estudiando literatura, me quitó el habla por varios años. Y eso fue muy, muy doloroso. Claro. Y le echó mi madre, ¿no? Me dijo, el muchacho ha seguido los consejos que tú le diste, mira qué va a hacer de su vida, qué va a hacer de su futuro. Eso fue tremendo. Entonces, yo decido, en el momento en que en Arequipa tengo un amigo inolvidable que se llama Luis Catacora González, uno de los grandes guitarristas que ha tenido el Perú y gran violinista que toca en el Teodoro Valcárcel y que era un guitarrista culto que llegó a ser magistrado de la Corte Suprema. Entonces lo veía estudiar Derecho y yo decía, esto no es para mí. Yo no voy a estudiar Derecho, yo voy a estudiar literatura. Además que la biblioteca de la Facultad de Letras era una gran biblioteca, ¿no? Y yo me dediqué, me encajoné en la biblioteca de letras de la Universidad Nacional de Arequipa. Tú escribiste tu primer poema cuando eras niño, ¿no? ¿Y cómo así, digamos, cuál fue, digamos, tu producción? ¿En qué momento empezaste ya a producir, digamos,
poesía. Antes, ¿y por qué poesía? ¿Por qué no narrativa? ¿Por qué poesía? Porque mi madre me hacía declamar poemas y cuando tenía 6 o 7 años tuvo la crueldad de hacerme repetir El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Entonces yo tenía que repetir como un poema. En ese momento, un poco cansado de las repeticiones, comienzo a hacerles trampa a mis profesores de la escuela y a mi mamá, y ya comienzo a decir mis propios poemas, como si los hubiera creado o inventado otro escritor, otro poeta. Claro. Entonces yo era un tramposo hasta que mi padre me descubrió. Entonces venía con sus amigos a casa para tomarse unos copetines deportivos y entonces sus amigos me decían, un poema a la ventana, un poema al día de ayer. Entonces, yo improvisaba. Entonces fue una especie de adiestramiento involuntario. Cuando llego a los 15, 16 años, formo el grupo Carlos Oquendo de Amat, ¿no? Y allí estaban pues mis amigos queridos Serapio Salinas, que ya no nos acompaña, Percy Saga, que ya no nos acompaña, Gloria Mendoza, que es una poeta reconocida aquí en Lima, Gerardo García, que era un poeta caujino que por motivos familiares, por una especie de exilio, había venido a vivir en la casa del ingeniero Valcárcel, un ingeniero muy buena gente, primo hermano de Edgar. Entonces con ellos formo el grupo Oquendo de Amat y teníamos nuestras revistas. Luego paso a la universidad en San Agustín y donde organizo otro grupo, que es el grupo de mi generación en Arequipa, ¿no? Con poetas notables como Walter Márquez o Ruiz Gallegos. Entonces en ese momento, digamos, ya era un poeta oficial, pongámoslo en Claro, claro. Mira, yo te voy a contar, bueno, yo soy una persona que no sé mucho de literatura, pero bueno, cuando era joven a Luis Hernández lo leía, a Javier Heró y a Rimbaud, a Baudelaire, pero cuando postulé a la universidad me encontré con Limache, que fue mi profesor, ¿no? Y él, digamos, él era me involucró, digamos, con la lectura del Movimiento Hora Cero, de Carmen Ollé, de Enrique Verástegui. Y lo interesante fue de que ahí, en ese entonces, ya tú tenías una presencia, eras ya conocido, porque él era, o sea, Oscar Limache es un gran profesor de literatura. Extraordinario. Entonces, extraordinario, sí, sí. Extraordinario. Y un gran amigo, ¿no? Entonces, en ese entonces, te hablo del año 80, él ya hablaba de Omar Aramayo, ¿no? O sea, digamos, dentro del... Te estoy hablando de Oscar Limache, que es limeño, ¿no? Que es de San Marcos. Si es Limache, tiene que ser limeño. Sí, sí, sí. Entonces, él hablaba, obviamente, yo profundicé, digamos, mucho de la literatura, sobre todo Carlos Oquendo de Amat, que fue reivindicado en ese entonces, un poco más, un poco menos, ¿no? Entonces, y hablaba mucho de ti, digamos, de la calidad de tu obra. Pero bueno, entonces, cuéntanos un poco, hablemos un poco, digamos, de tu producción, o sea, hablemos de tu poesía. Cuéntanos así en forma sucinta, porque tú tienes una producción formidable. ¿Cuáles son, digamos, primero hablemos de la poesía, las obras que tú consideras que son las que más te gustan a ti y por qué? Una vez le preguntaron a Octavio Paz y le dijeron, oiga usted, ¿cuáles son los libros suyos que van a quedar para el futuro? Y él dijo, ¿libros? Un manojo de poemas, en el mejor de los casos, 3 o 4 poemas. El tiempo es muy perverso. El tiempo desaparece todo, desaparece imperios, reinados, geografías. Lo que queda son muy pocos, ¿no? Y yo creo que mis poemas que van a quedar son estos que la gente repite, ¿no? Hay poemas míos que la gente repite. Esos posiblemente queden. Después todo es perecedero.
pero por la calidad literaria, porque obviamente yo creo que a Beethoven también le preguntarían cuál es su obra favorita, ¿no? O sea, no necesariamente la que le gusta al resto, porque el criterio de un literato es diferente al de una persona profana, ¿no? O sea, de una persona que no conoce, ¿no? O sea, ¿cuáles son los diamantes, digamos, el que consideras que tiene, digamos, mayor riqueza literaria, que es de todos tus poemas? Mira, yo no tengo muchos libros de poesía, tengo 5 libros, que voy a decir cuáles son. Tengo Caleidoscopio, donde están todos mis poemarios de poesía breve. Está Agua de los Montes, donde están todos mis poemas largos. Está Los Dioses, que es una ruptura en la poética, porque trata de reescribir los viejos mitos prehispánicos que dan origen a este país que se llama Perú. Después unos poemas largos políticos de reciente escritura, y un tomo con mis poemas gráficos, ¿no? Entonces, son varios registros, ¿no? Varios tonos, varias entonaciones, y de esas entonaciones hay unos poemas preciosistas que están en Caleidoscopio, ¿no? Esos poemas me gustan. Y hay otro que es en Los Dioses, que es El nacimiento del sol y la luna. Está traducido al quechua en el Google. Y sí, lo he leído, sí. Entonces, eso yo pienso que está bien escrito, ¿no? O sea, la gente que comienza a escribir en verso libre debe escribir así. Ese es mi criterio, ¿no? O sea, eso está técnicamente bien escrito, El nacimiento del sol y la luna. Omar, ¿en qué momento empiezas a incursionar en narrativa, ¿no? Por ejemplo, los Tupac Amarus, quizás me da la impresión que es la obra más trascendental tuya, es una obra que te ha demandado años de llevarla a cabo, pero ¿cuáles son tus primeras incursiones en narrativa o en novela histórica? Es reciente, pero mi primera novelita es de 1968. Es una novelita surrealista, lo que no se publicó yo no sé por qué. Creo que es uno de los grandes errores de mi vida no haber publicado eso, porque la novela circuló gracias a Honorio Vázquez Mestas, un puneño extraordinario que vivía aquí, periodista, corrector de estilo y jefe de mesa de Última Hora. Entonces él mecanografió e hizo una edición mecanográfica de 50 ejemplares. ¿No? Es una tarea heroica, ¿no? Copiar 50 ejemplares. Y eso se repartió en mi generación, en mi segunda generación, porque yo soy un poeta transgeneracional, tanto del 70 como del 60. Yo debí haber publicado seriamente esa novelita. Y ya el año 71 escribí un libro de cuentitos, que son cuentos de narrativa breve, esto que ahora se llama microficción o microcuentos, que también es un antecedente en el género. O sea, el gran maestro de este género, que es Galvez Roseros, publica el año 78, yo publiqué el 71. No tuvo la suficiente difusión, y ese es el segundo gran error de mi juventud, no haber hecho más público estos dos libros. Y ya recién en el 2004, en los 90, retomé los cuentos que son El gallo de cristal, ¿no? Que son cuentos en su mayoría, en su gran parte, que tienen que ver con Puno, con la administración, con la corrupción administrativa de Puno, ¿no? El gallo de cristal trata básicamente de los grandes hurtos de los burócratas altamente calificados que medraron en Puno desde 1960 hasta el año 2000. En gran parte de eso trata El gallo de cristal, aparte de que hay cuentos de ficción, cuentos fantásticos, ¿no? Cuentos imaginativos, creativos. Bueno, hablemos de la identidad del arte puneño, ¿no? O sea, hablemos de Gamaliel Churata, el grupo Orcopata. Acá, digamos, Lucio es nieto de Mateo Jaica, ¿no? O sea, y hablemos de Inocencio Mamani, hablemos de todo ese gran grupo.
Y luego vamos a hablar de Oquendo de Amá, pero empecemos por el grupo Orcopata. ¿Cuál es el legado para ti del grupo Orcopata? Yo conocí a Mateo Jaica cuando estuve en cuarto año de secundaria, que era amigo de Aurelio Martínez, y yo visitaba de muchachito a Mateo Jaica, y él fue muy generoso conmigo porque me brindó su biblioteca, ¿no? Y otra cosa que hizo conmigo es decirme, toma ese libro y lee tal cosa, y yo le leía y él escuchaba, ¿no? Yo era su lector. Le tengo un gran recuerdo cuando él se fue a vivir a Arequipa. Lo frecuenté, fuimos muy amigos, era una persona extraordinariamente generosa, lo quiero muchísimo. Hablando de la literatura puneña en términos generales, nuestra literatura es extraordinariamente rica, tiene una riqueza fabulosa, ¿no? Si juntas a Bolivia, Ecuador y Paraguay, no llegan a tener productores de la calidad de los que hay en Puno. No tiene. En Puno hay poetas verdaderamente extraordinarios, cuentistas, Sí. pocas novelas, ¿no? Pocas novelas. ¿Y a qué se debe, Omar? Puno no es, digamos, una gran ciudad, ¿no? Pero obviamente en relación a la población tiene una alta productividad, en general artística, ¿no? Obviamente literaria, ¿no? Para que, digamos, Oquendo de Amá esté considerado entre los grandes poetas del Perú, claro, tienes toda la razón, pero ¿tú tienes alguna explicación a qué se debe eso? Hay dos factores, ¿no? En primer lugar, esa conjunción de culturas, de pueblos, de razas que han habido en Puno, ¿no? Ese aporte de gente que ha venido de distintos lugares, ¿no? Los quechuas, los aymaras, los andaluces, los italianos, gentes de diferentes nacionalidades que llegaron en los años 20 a Puno. Eso es un crisol de pueblos, es un crisol de razas. Ese es el primer factor, ¿no? Cada quien trajo lo suyo. Los italianos trajeron lo suyo. Dante Nava es un italiano indiado, ¿no? Es un chorro italiano, ¿no? Entonces, ese es un factor increíble, ¿no? Los pueblos, ¿no? Pero también al mismo tiempo, entre todos han configurado una identidad puneño con rasgos que son propios, que incluso han sido citados por Mariátegui, por Luis Alberto Sánchez, etcétera, ¿no? O sea, mejor dicho, el puneñismo en todas sus vertientes culturales, incluso políticas, están, digamos, citadas en ensayos históricos, en crítica literaria, ¿es así? Claro, esas es las migraciones, ¿no? Han construido. Y esas migraciones se ven alimentadas porque uno era el paso obligatorio de los viajeros que venían de Buenos Aires hacia Lima y de los que iban de Lima hacia Buenos Aires. Entonces, a Puno llegaban grandes novedades, revistas, libros, el barco, estos barcos construidos a partir de la idea de Ramón Castilla, ¿no? Y que termina en 1932 con la construcción del Ollanta, ¿no? Con el armado del Ollanta en el 1932. Eso le dio mucha prosperidad a Puno. Puno era una aldea, realmente Puno era una aldea. O digo al revés, ¿no? Puno era una pequeñísima ciudad, en cambio ahora es una gran aldea. Nos hemos convertido en una gran aldea. Puno tenía pues el aporte de mucha gente, podías encontrarlo en ningún lugar, ¿no? Debido a este paso, a esta transferencia de conocimientos, de culturas. Llegaron grandes pianistas, grandes grupos teatrales, entonces la gente se nutría, ¿no? Y además el poder de los señores feudales, de los gamonales, permitió, por ejemplo, que Dunque Lavalle pasara como uno de los grandes profesores. ¿Por cómo así se puede entender que Teodoro Valcárcel llega a ser un genio musical de nivel mundial, ¿no? Es uno de los 4 puneños universales, ¿no? Teodoro Valcárcel es un puneño universal, uno de los 4 puneños universales. Entonces, ¿cómo así? ¿En qué momento adquiere
esa primera formación. ¿Quién le dice a Teodoro Valcárcel, oye, fíjate, aquí ya aprendiste lo suficiente, tienes que irte, ¿no? Solamente en Europa vas a poder desarrollar tu talento, ¿no? Ese fue Dunker Lavalle, ¿no? Dunker Lavalle formó a todos los músicos puneños. Omar, sí, interesante lo que hablas de la música, cómo se ha configurado la música puneña, la música pandillera, etcétera, ¿no? Pero tú también has incursionado en música y me pareció entender que tú has incursionado en una música de tipo precolombina, ¿es así? Yo he hecho varias cosas, ¿no? Yo he hecho composiciones folclóricas. Hay guaños míos que toca el mañazo, por ejemplo. Ah, qué excelente. Sí, luego, y alguna vez me gustaría tener un espacio, un tiempo, como para poder componer. Claro. Por encargo del Ministerio de la Presidencia, en el año 67, convoqué a una serie de músicos para mostrar la música de vientos que había en el Perú. Y saqué por primera vez instrumentos precolombinos que se interpretaron, no para interpretar melodías, sino para ver cómo sonaban. Y ese momento fue interesante porque por primera vez se mostraron las santaras Nazca y las santaras Mochicas, que tienen una riqueza extraordinaria, ¿no? Y en los 80, perdón, en los 70, hice un grupo de música experimental, ¿no? Una especie de inicios de lo que ahora se llama la world music, ¿no? Música del mundo, ¿no? Música que tiene todo y que no tiene nada y que no es finalmente nada, pero que tiene el sabor peruano. Eso lo hice en el 70. Y además música experimental, por ejemplo, hice un concierto de papas, ¿no? Cosas que se han hecho en Europa y que se hacen ahora ya de una manera más natural, pero que en ese momento fue iniciado. No pensé ser precursor de nada. Sí. En mí había un afán lúdico, ¿no? No, pero es excelente, ¿no? Es excelente porque obviamente, ¿no? El estudio de las santaras nazcas han permitido, digamos, reconstruir más o menos la escala, que no es la escala, la gran escala occidental, ¿no? O sea, las santaras nazcas no quepan en un piano, habían cuartas, o sea, había cuartas de una nota, o sea, era una suerte de una escala cromática, ¿no? ¿Tú por ti mismo o tú recibías asesoramiento, digamos, musical respecto a lo que fue, digamos, la música nazca? No, absolutamente no, pero aparte, sí, por ejemplo, César Bolaños ya hizo el estudio de estas santaras y otros músicos puneños. Ahora hay estudios bien avanzados. Alguna vez quise hacer una reproducción de cerámica con un ceramista especializado en cerámica arqueológica. Conseguí incluso los fondos lo íbamos a hacer con José Luis Yamunaqué, pero Yamunaqué tuvo la oportunidad de hacer una exposición de sus trabajos en los Estados Unidos y el proyecto quedó trunco, ¿no? Eso fue en los años 80. En términos generales, yo he dejado la música porque me di cuenta que no podía hacer tantas cosas, ¿no? O sea, el que mucho aprieta, no ajusta nada. Y dejé el año 84. Es verdad que yo tuve el honor, la dicha de tocar con Chocolate Argendones, que probablemente es el más grande cajonero que ha tenido el Perú. Tocado con Mano Gombujica, con el gran pianista Arturo Ruiz del Pozo, y a Susana Vaca de la Colina. Yo la orienté en los años, al finalizar los 69, 70, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante tu trayectoria. Yo pienso que no, yo soy de los que creo de que ser multifacético no te debilita, ¿no? Porque obviamente el ser multifacético va potenciando cosas que mucha gente cuando tiene una visión unilateral no alcanzaría eso, ¿no? Pero bien, excelente. Pero tú también cuéntanos de Radio Cultura, o sea, ¿qué fue Radio Cultura? Mira, en Puno la radiofonía comienza con el doctor Alberto Barrientos, que tenía su pequeña radio que era Onda Azul.
¿no? Entonces yo colaboré de alguna manera con el doctor Barrientos, que era una persona buenísima, ¿no? El canónigo Barrientos. Y luego Onda Sur ya vienen otros obispos que la convierten no en una emisora local, sino en una emisora regional, ¿no? Era la radio de los curas. Y viene el 59 el señor Sea González, que hace la radio de los velaundistas, que era la radio, pues, altiplano, ¿no? Que tuvo muy buenos periodistas. Uno de ellos, Hugo Carvajal, que, mira, de periodista pasó a ser congresista velaundista, ¿no? Y entonces, mi padre, para un poco estimular mis dotes periodísticos, mis inicios periodísticos, compró Radio Cultura, que no tenía ninguna de estas orientaciones, porque mi padre era político, ¿no? Mi padre desdeñaba la política. Y entonces se hizo Radio Cultura. Yo ya salí de Puno y regresé regresé unos años en los 80, y entonces le dimos forma. Y se hicieron cosas muy interesantes a favor de Puno, ¿no? Fue la lucha por Puno. Por ejemplo, la provincialización de Yunguyo se hizo a través de Radio Cultura, ¿no? Qué interesante. Y también incursionaste en un canal de televisión, porque nosotros nos encontramos en Ilave, en una feria de salud que hicimos, y tú viniste con tu cámara. Quizás tú no te acuerdes, pero yo sí me acuerdo, ¿no? O sea, supongo que has tenido muchos viajes ahí en el interior del departamento de Puno. Bueno, pero tú tenías un canal, un noticiero en los 80. En los 90. En los 90. Eso fue en los 90, que estuve unos años también en Puno, y que el canal era de mi hermano Jorge, y yo hacía la dirección periodística, y además de tener un noticiero, hicimos una escuelita, ¿no? Una escuela de cómo se hace televisión, porque teníamos narradoras, ¿no? Enseñé a leer a las chicas para la televisión. Hicimos libretos, hicimos una serie de cosas bonitas, que luego que se cerró, todo eso se vino abajo, porque la televisión que ahora se hace en Puno es una de improvisación, ¿no? O sea, viene el periodista, se sienta y lee o hace las cosas que ha recogido durante el día. Fue una experiencia muy bonita, sin lugar a dudas. Qué interesante. Bueno, vamos a darle la palabra primero a Alfredo, si tuviera hasta acá algo que comentar, algo que aportar. Bueno, sí, está muy interesante, especialmente cuando uno hace vive afuera y se empieza a escuchar lo de la música de Puno y cómo empezó, ¿no? Como dijo que Puno era muy importante porque pertenecíamos un tiempo al virreinato del Río de la Plata, ¿no? Por unos cuantos años. Y era el camino que venía con los arrieros que iban desde Buenos Aires hasta el Callao, ¿no? Con el transporte. Entonces, eso nos dio también mucho, que a veces pensamos de que está más cerca de Buenos Aires que de Lima, ¿no? Por la cantidad de información que venía de Argentina. Sí, a Omar casi no lo conocía, somos de otra generación, pero siempre escuchaba de usted y ahora sigamos con la entrevista. Lucio, ¿tienes alguna pregunta hasta acá para Omar? ¿O un comentario? Claro. Sí, Omarcito, tengo el gusto de conocerlo, Omar, desde hace bastante tiempo. En Puno he crecido un poco a su lado también, porque, como acaba de decir, él era amigo de mi abuelo Mateo Saica, entonces tuve la ocasión de verlo en casa. Él también compartía momentos con mi tío Lucho Ayala, casado con mi tía Nora. Entonces, dos escritores muy puneños, muy conocidos. Y bueno, con Omarcito tuvimos un pasado común, porque también soy el amigo de su hermano Manuel, con el cual hemos
crecido juntos, entonces la relación es estrecha con Omar. Omar, lo que quisiera saber es los lazos aymaras que te unen a Puno. Nosotros dos tenemos, mi madre como la tuya, hablaban el aymara perfectamente. Mi madre también hablaba el quechua. Y o sea, esos son lazos también que nos unen. Quisiera que nos des una idea más o menos de lo que es el mundo aymara actual. Primero responderé a David y luego a Lucho. Es verdad lo que dices, David, es muy cierto. Todo el transporte vial terrestre termina cuando aparece la aeronavegación, ¿no? Había una red de comunicación extraordinaria que se construyó en la época de los incas, que era el Capañán. Habían caminos que llegaban hasta Buenos Aires, en efecto, ¿no? Y esos caminos permitieron que Puno estuviese vinculado incluso hasta el Brasil. Últimamente han descubierto caminos del Capañán que salen al Atlántico. Nosotros siempre hemos creído que llegaba hasta el norte de la Argentina, pero últimamente han descubierto caminos que llegan hasta el Atlántico. De modo que era una comunicación formidable y que eso permitió pues que el tránsito de una serie de expresiones musicales, ¿no? Por ejemplo, los santiagos que ahora se cantan y se tocan en 28 de julio en la zona de Huancayo son las bagualas argentinas. Son exactamente al 95% son las bagualas argentinas, que son tan hermosas, ¿no? Son los cantos de la herranza, de la marcación de ganado. Había un gran intercambio, ¿no? Y pensemos también en las ferias de los arrieros, ¿no? En las grandes ferias de Pucará, de una serie de lugares que convocaba a arrieros de todo el continente. Entonces, eso también enriqueció mucho Puno, ¿no? Puno se ha enriquecido con la gente que ha migrado y con lo que se llama también el control vertical de los pisos ecológicos. No nos olvidemos que los aymaras dominaron desde las altas cumbres hasta los valles de Moquegua, Tacna, ¿no? Es una cultura rica, ¿no? Y eso, y respondiendo un poco a Lucho, los aymaras continúan con el control vertical de los pisos ecológicos, ¿no? Yo he encontrado en épocas de sequía, de grandes dificultades en el altiplano, en el Valle de Majes, yo me he encontrado con aymaras actuales, gente que venía a emplear mano de obra, ¿no? Actualmente, en Huancayo, o sea, sus tejidos tradicionales no siempre tienen el movimiento que deberían tener. Entonces, en cambio, los huancaínos tienen mayor movimiento y se emplean ahí. Las granjas de pollos, de chinchas, de chilca, tienen trabajadores puneños. Entonces, en la época de la anchoveta, ¿no? Los grandes pescadores de mar adentro eran pescadores puneños. Entonces, eso es el ¿no? Las grandes vías de comunicación que se han interrumpido, ¿no? Hemos interrumpido las grandes vías de comunicación. Había vías de comunicación de cómo salir desde el Cusco hasta La Paz. Ahora ya no. Claro. ¿Cómo vas del Cusco hasta La Paz? Vamos, Omar, vamos a volver digamos, a la cultura aymara, que es fascinante, ¿no? A sus rasgos más relevantes, ¿no? Sobre todo, es bien interesante hablar de eso. Pero hablemos un poco de la identidad de la literatura puneña, ¿no? Por ejemplo, ¿tú crees que la literatura puneña tiene una identidad homogénea? ¿O tú crees que es, digamos, un conglomerado de escritores que abarcan una serie, todo un espectro, una gama de variaciones? ¿Puedes contarnos cuál es tu opinión sobre eso? Hay dos grandes líneas, ¿no? Hay dos grandes líneas. La línea de Churata y la línea de Oquén.
¿no? La línea de Churata que tiende más hacia lo filosófico, ¿no? Más hacia lo identitario puneño, y la línea que tiende más hacia lo preciosista, que tiende más a la exploración del lenguaje. Dentro de esas dos líneas nos hemos desarrollado durante 100 años. La tradición puneña tiene 100 años. Un poquito más adelante con Gabino Segarra Pacheco, un poquito más antes, ¿no? Pero claro, a partir de los 20, ¿no? O sea, hace 100 años, hay una tradición que tiene dos brazos, el brazo Churata y el brazo de Oquendo. ¿Y qué es Churata? O sea, por ejemplo, yo te soy franco, ¿no? O sea, yo lo conozco a Gamaliel Churata desde que soy adolescente, ¿no? He intentado leer El Pez de Oro muchas veces, ¿no? Me parece hermoso, pero no lo entiendo. Honestamente, te soy franco, no lo entiendo. O sea, ustedes pueden llegar a desglosar, digamos, el mensaje de Churata, pueden, digamos, porque realmente para un lector profano como yo, por ejemplo, que no puedo decir que no he leído literatura, o sea, tengo una serie, digamos, hay una serie de brechas para que yo pueda, digamos, para que lo pueda leer fluido el libro. A ver, cuéntanos un poco sobre eso. Mira, Churata es complicado porque tiene varios componentes, ¿no? Tiene el componente barroco, es un escritor barroco, ¿no? La gente no quiere decir que es un escritor barroco. Antes debo decir que tengo por publicar un libro que se llama precisamente Churata, que es un estudio del Pez de Oro, que es un poco más voluminoso incluso que la novela de los Tupac Amaru. Es un libro coquito, ¿no? Es un libro que va a permitir al lector entender qué es Churata. Y como decía, Churata es barroco, ¿no? Es un barroco andino, es un barroco peruano, ¿no? Con ligazones con el barroco español, ¿no? Es complicado, es un labrador de la frase, no es un escritor llano, no tiene una redacción periodística. No me refiero a eso, ¿no? Yo sé, digamos, la diferencia entre un bestseller y digamos, por ejemplo, 100 años de soledad, ¿no? O sea, es un diamante en cada frase, en cada oración, o sea, la narrativa rica, o sea, Humberto Eco me encanta, ¿no? Es una novela histórica fascinante, ¿no? O sea, no me refiero a eso, no me refiero, digamos, a la literatura superficial o comercial, ¿no? Pero continuaré. Entonces es barroco, es vanguardista, o sea, tiene las imágenes y tiene el lenguaje vanguardista de los años 20. ¿Sí? Y además tiene una cosmovisión quechua y aymara. Entonces, la alianza de estas tres cosas, de estos tres componentes distintos, hace un escritor complicado. No puede ser barroco, vanguardista y quechua aymara, ¿no? Y sobre eso, Churata, en sus capítulos más profundos, ¿no? Dialoga con Platón, con Nietzsche, con Heidegger y San Agustín. Entonces, para entender a Churata hay que conocer a San Agustín, a Nietzsche, a Heidegger y a Platón. Qué interesante, claro. O sea, Omar, perdona que te corte. O sea, Churata es descifrable. O sea, mejor dicho, letra a letra, coma a coma. Excelente. ¿No? Y bueno, entonces, pero ¿podemos los escritores puneños salir de esos moldes churateanos y oquendistas? ¿Es posible crear otras vertientes que tengan más relación con lo que vivimos en el siglo XXI? Claro, la tercera línea. O sea, yo tengo de los dos. Yo soy heredero del grupo Jopata y soy heredero de Oquendo, pero además yo digo las cosas que se piensan en la actualidad, ¿no? No puedo negar mi lenguaje heredado de Nava, heredado de Cuenta Zavala, de Churata, de Oquendo. Es el lenguaje que yo uso y que yo leí cuando era niño. Cuando yo era muchacho yo los leía, ¿no? Entonces ese lenguaje yo lo uso.
Ese es mi lenguaje primario, ¿no? Omar, ¿a qué le escribes tú? ¿Cuáles son por ejemplo, cuáles son cuando tú escribes, cuáles son, digamos, tus prioridades? ¿Qué temas? ¿Cuál es la temática por la que tú, digamos, te sientes más fascinado, más cómodo de escribir? ¿Cuál es el contenido? No la forma, sino el contenido. Mira, si yo terminara con mi plan trazado, porque yo tengo un plan trazado para escribir unas 4 novelas más, una de ellas muy ambiciosa, yo, pues, sin falsa modestia, te diría, yo escribí la biografía del Perú, ¿no? O sea, la biografía del Perú. Del Perú, claro. O sea, lo que tú asumes es, digamos, una visión. O sea, a ti te gusta la historiografía. O sea, digamos, ¿lo haces como dentro del género de la ficción o en el género, digamos, de la historiografía? O sea, del rigor historiográfico. ¿Cuál? 2 cosas, ¿no? En primer lugar, yo tengo una visión holística. A mí me interesa el todo. Excelente. Me interesa el cosmos. Me interesa el universo, ¿no? Me interesan todas las disciplinas, ¿no? Aunque en algunas sea, pues, un analfabeto, pero me interesa, ¿no? Por ejemplo, tú has escrito 200 años. Por ejemplo, ahí tú, digamos, escribes y tienes una serie de, digamos, de discrepancias con muchos personajes, pero, digamos, ensalzas a Velasco, al general Juan Velasco Alvarado. ¿Qué es Velasco para ti? Velasco es un cambio de mentalidad en el Perú. Con Velasco termina un ciclo de la historia peruana, que es el ciclo de la feudalidad, ¿no? La feudalidad concluye con Velasco, ¿no? Con los grandes errores que tuvo Velasco, porque Velasco no fue un ángel, no fue perfecto, no fue el mármol tallado para lucirse en todas las salas de las casas más importantes del mundo. Tuvo muchos errores. En educación, su filósofo Salazar Bondi, yo creo que sí se equivocó, pero hubo un cambio. O sea, se transformó el país. Si tenemos la rica gastronomía peruana de este momento, es gracias a las posibilidades, puso la base para que hubiese la producción agraria que tenemos en este momento. Claro, o sea, estamos hablando de la historiografía, ¿no? Claro. Yo, digamos, tengo una visión totalmente distinta, ¿no? Porque obviamente la lucha contra el feudalismo es una lucha larga de toda la sociedad civil, ¿no? El APRA, el Partido Comunista, ahí estaba Mariátegui, estaba la democracia cristiana, Cornejo Chávez, y Velasco fue el que abortó que la sociedad civil destruyera al latifundio. Antes de Velasco había un consenso político de que había que destruir el latifundio. O sea, todas las fuerzas políticas, todos los intelectuales, todos absolutamente, era un consenso. El único que un poco se oponía era la Unión Nacional Odrista. O sea, se le puede alabar a una persona que rompió la democracia, que metió el gol cuando otros llevaron la pelota desde la media cancha, hicieron todas las jugadas, todo contra la represión, contra, digamos, los gobiernos de las dictaduras civiles. ¿Tú crees de que una persona que hace un golpe militar, hace una reforma agraria entre gallos y medianoche totalmente deficiente, gasta el 20% del presupuesto en armas, en comprar T-55, en Mirage, en una obsesión por la guerra con Chile, genera una serie de empresas deficitarias con tráfico de influencias que luego hay que venderlas a precio barato? ¿Tú crees que ese personaje histórico, que tiene razón, hizo 2 o 3 cosas buenas? Porque obviamente en la proporción, la ética está en la proporción. O sea, no todos los gobiernos son del todo buenos o del todo malos. Hay cosas buenas. Y nosotros con Lucio somos, digamos, los hijos de la 19326 que creó la CECEP, y somos de esa generación crítica y creemos que la CECEP ha sido lo más grande que ha tenido Velasco. Entonces, estamos ante, digamos, cómo llevar ese tipo de ideas. Tú eres un historiógrafo y te gusta la visión holística, pero en el momento de evaluar la visión holística,
llevas a Velasco a un pedestal que no le das a otros gobernantes en tu poemario. A ver, ¿tú qué opinas de lo que yo pienso? Yo podría estar de acuerdo momentáneamente contigo, con todo lo que has dicho. Puede ser cierto lo que has dicho, pero después de Velasco cambió el Perú. El esclavo, el hombre del campo, cobró su identidad, su dignidad. No, claro, estoy de acuerdo contigo. O sea, es lo que queríamos todos. O sea, mejor dicho, totalmente. no, es lo que todos queríamos. O sea, todos queríamos destruir un sistema gabonal, un Perú feudal y pasar a la siguiente etapa. O sea, todas las fuerzas políticas, incluido la izquierda. O sea, tú analizas a Heraclio Bonilla, a José Carlos Mariátegui, todos hablaban incluso desde la concepción marxista de modo de producción. O sea, para llegar al socialismo primero había que llegar al capitalismo, ¿no? O sea, mejor dicho, ahí no hay ningún tema de controversia. El problema es cómo lo presentas ante la historia ahora, ante los jóvenes que no han vivido esa época, y decir que Velasco es un héroe porque es de izquierda, cuando Velasco ha sido el hombre que ha empobrecido el Perú, porque hemos gastado nuestro dinero para comprar los T-55, los Mirage, y ha llevado la deuda externa de 2.000 millones a 30.000 millones de dólares, y es el que ha generado la crisis, ha generado a Sendero Luminoso con las condiciones objetivas y subjetivas, ha malogrado el fútbol peruano porque malogró la liga que era altamente competitiva y creó el descentralizado, malogró el rock peruano porque nosotros en ese entonces teníamos el mejor rock, éramos los primeros ¿cómo se llamaba este grupo? Que era Pioneros, prohibió el rock, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos de la historiografía, hablamos del balance en general, digamos en general, es bueno que le enseñemos a los puneños a mirar lo bueno y lo malo, y no entrar en una caricatura de lo solo bueno, de lo malo, de esa dicotomía de lo blanco-negrista. Y eso es lo que hay en Puno actualmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿sabes qué? Después de Velasco, el Perú cambió. Sí, de acuerdo. Ese es el resultado. Y lo otro, una cosa general sobre todo lo que acabas de decir, es que para hacer la tortilla hay que romper los huevos. Mira, sin Napoleón, Francia, con Napoleón, ¿cuántos murieron? Napoleón llevó a morir a miles de jóvenes a Rusia, ¿no? Napoleón fue odiado en su momento, pero en este momento, en el actual momento, Francia enarbola a Napoleón, porque lo dignificó ante toda Europa y ante todo el mundo. Pero Omar, mira, Omar. Los años los van cambiando. Omar, mira, ahorita le vamos a dar la palabra quizás a Lucio, que digamos vive en París, ¿no? Yo creo que de la revolución no nace un niño sano y vigoroso, nace un monstruo. Y Francia es un país que tiene una brutal desestabilidad, inestabilidad política. Por ejemplo, en mayo del 68, ¿tú viviste en París, Omar, en esa época? Mira lo que es mayo. Yo llegué después. Ya, pero fíjate nada más eso, ¿no? Lo que es Francia. Francia es parecido a Puno. Puno, digamos, es la mitología, es toda la mitología hecha, digamos, o sea, mejor dicho, es la filosofía de los jacobinos, de los Robespierre, que pueden ejercer su labor de Robespierre, o pueden ser, digamos, de los que son sacrificados en las barricadas, etcétera, etcétera. Y ese es el problema de Francia. No podemos decir de que la revolución, digamos, es, digamos, el niño vigoroso. Ahí tenemos una serie de países que sin revolución, con la reforma nada más, han logrado desarrollos mejores. Inglaterra, los países escandinavos. No se ha necesitado matar a los 50 millones que ha matado el comunismo en el sudeste asiático para llegar al nivel de desarrollo que tiene, por ejemplo, todo Corea del Sur, Singapur, Malasia, perdón. No necesitamos, o tú crees que necesitamos de la violencia revolucionaria. No estoy de acuerdo con la violencia revolucionaria, en absoluto. Pero la violencia revolucionaria ha cambiado a los países. Por ejemplo, me hablas de Inglaterra. Inglaterra, ¿a cuántos países sacrificó? Sacrificó a la India,
hizo la guerra del opio, los envenenó con el opio a los chinos. Sacrificó el África. ¿De dónde viene tanta pobreza en el África, por favor? Omar, estamos hablando de siglos. No, hablemos, yo creo que la mentalidad del siglo XV, XVI, XVII y XVIII es diferente a la mentalidad del siglo XX. Yo te estoy hablando del siglo XX, que es nuestro siglo. Todo lo que tú hablas de incluso las cruzadas, la Santa Inquisición, esa era la mentalidad de ese entonces, ¿no? O sea, nosotros no podemos, digamos, decir de que no, es cierto el colonialismo, pero no podemos comparar a la Francia te estoy hablando de la Francia del siglo XX, no te estoy hablando solamente a la Francia, obviamente yo sé que hemos empezado hablando de Napoleón, pero la violencia es la asesina de la historia, no puede ser la partera de la historia y no puede haber ninguna justificación. Entonces hacemos una pregunta más frontal, Omar. ¿Cuál es la diferencia entre los nazis que mataron a 10 millones y los comunistas que mataron a 50 millones? ¿Cuál es la diferencia epistemológica y moral? Escucho, ¿cuál es la diferencia con los españoles que mataron a 10 millones de indios en Perú? La esencia del ser humano, a través de la historia, a través de los siglos, a través de los milenios, es la misma. Somos los mismos bárbaros de hace... ¿Tú crees que somos civilizados? Por favor, no somos civilizados. Somos los mismos bárbaros. Somos los mismos salvajes, ¿no? Mira cómo hemos contaminado el planeta. Son diferentes formas de violencia. No, perdóname, Omar, con todo respeto. No podemos comparar el siglo XIV con el siglo XX, ¿no? O sea, en el siglo XIV la violencia era, digamos, ensalzada, los caballeros eran, digamos, los héroes, todos eran preparados para la guerra. No podemos comparar la mentalidad del siglo XVI, XVIII con el siglo XX. Me parece que tenemos que volver a lo que estábamos hablando más antes, no nos vayamos a las cruzadas. Bueno, me parece que lo que pasó en Puno tenía que pasar. O sea, estábamos viviendo un feudalismo en el mediados del siglo XX y después del siglo XX. O sea, lo tenía que pasar. El problema es que se podía ser como Sendero, peor. O sea, tenía que pasar, porque no podía seguir viviendo a Puno como está viviendo en ese feudalismo. Ahora, de acuerdo. Entonces, que pudo ser peor, sí pudo ser peor. Porque ahí estaba en ese tiempo la lucha armada. Era el comunismo, ¿no? Pero que tenía que cambiar, porque no podía uno vivir como está viviendo, que cuando los terratenientes eran la tierra y la gente que vivía en el medio también, o sea, que eran parte del terreno, ¿no? Entonces eso tenía que ser. Ahora, si tú dices de lo que ha pasado 50, 200 años en la República de Perú y que no cambió nada, que para mí la República quizás sea más ha oprimido más a Puno que el colonialismo. Entonces tenía que pasar algo, porque eso podía ser peor. Podía ser Sendero Luminoso más antes, ¿no? Y porque tenían una excusa ahí. Y el Sendero tiene una excusa. Entonces tenía que cambiar. Ahora, que lo hicieron mal, sí, porque no lo han hecho bien, ¿no? Pero, como dijo, eso cambió el Perú. Como cambió el Perú, cambió también el Perú después en los 90, ¿no? Cuando cambió el régimen económico. Son dos puntos que cambió el Perú. Fue Velasco Alvarado con la revolución que lo hizo mal, pero que tenía que venir, porque era anacrónico. Y después con los nuevos medidas económicos de 1990, ¿no? Que las dos cosas cambió el Perú. Ya, estoy plenamente de acuerdo contigo. O sea, mejor dicho, en el Perú hubo un consenso político para destruir el feudalismo. Todos nosotros, toda la sociedad civil, en todos sus intelectuales, todos, a través de escritos, ensayos, todos querían que se cambie, se destruye el feudalismo. Y yo creo que ese no es tema de controversia. Pero el tema de controversia es que se sigue usando esa misma narrativa a pesar de que ya pasó. O sea, todavía seguimos usando... No, ya no es la misma narrativa. Ya no es la misma. El ciclo del feudalismo ha terminado. Ahora estamos en el ciclo de la corrupción. Son dos ciclos diferentes. En este momento ya no estamos en el ciclo del feudalismo. El ciclo del feudalismo ya pasó. Interesante. Bueno, vamos entonces a ver, Omar, ilústranos, yo estoy de acuerdo contigo en eso, a ver, ilústranos cuál es el ciclo de la corrupción. Mira cómo los gobernantes ingresan al poder, a la presidencia de la República, al Ejecutivo, al Congreso, para apoderarse
y favorecer a sus personas, a las empresas para prestarse a los lobbies, ¿no? Hemos tenido pues presidentes impresentables, y no me refiero solamente a Castillo, me refiero a Kuczynski, por ejemplo, impresentable, ¿no? De acuerdo, Omar, pero una pregunta, solamente... Como su ministro le dio 1.700 millones de soles al diario El Comercio y 2.500 millones de soles a las ONGs y a las consultoras. Eso es corrupción, pero así. No, estoy de acuerdo contigo, Omar. Una preguntita. Como a las mineras les devuelven sus impuestos y sobrevaloran los impuestos y les devuelven eso. Eso es corrupción. Como respuesta a los lobbies de Odebrecht, no se ha hecho nada en 7 años, ¿no? Dos o tres magistrados que han sido propuestos por la turba mediática para ser presidente de la República, ¿qué han hecho en 7 años? Estamos en el ciclo de la... Ya no podemos hablar del feudalismo. Sí. Eso se acabó. Se acabó con Velasco, ¿no? Producto de una lucha larguísima, ¿no? Decía Octavio Paz y también Vargas Llosa que en la colonia había más orden que lo que dice David. En la colonia había más orden. Vino la República y todos rompan filas y agarra lo que puedas, chapa lo que puedas, ¿no? Sí. Eso yo creo que estamos en el ciclo del feudalismo acabado. Estamos en el terrible ciclo de la corrupción generalizada y de la corrupción institucionalizada, ¿no? De acuerdo. Omar, ¿qué opinas tú de los gobiernos subnacionales, o sea, gobiernos regionales, o sea, donde, digamos, se ha transferido desde el año 2005 al 2021 de 9.000 a cerca 89.000 millones de dólares? 70% del presupuesto está en manos de los gobiernos regionales. Tenemos gastos, o sea, subutilizados, circuitos aberrantes de corrupción, etcétera. ¿Por qué no se denuncia eso también? ¿Por qué solamente se denuncia todo lo que está a nivel de la política de Estado? Mira, Pucho, yo pienso que el sector más corrupto del Estado es el judicial. En Puno hay 3 presidentes de la región que tienen sus casos abiertos, que deberían de estar en la cárcel. No voy a decir sus nombres porque son paisanos nuestros y todo el mundo sabe quiénes son. 3 presidentes de la región que han robado a su gusto. Uno de ellos, mira, uno de ellos mostró una carretera que iba de Capachica a Puno y para demostrar que existía la carretera, les pagó a los habitantes de Capachica para que digan que la carretera sí existe. Y la carretera no existe. El Poder Judicial lo sabe. No. El Poder Judicial a nivel nacional y en especial en Puno es un poder corrupto. Sí. ¿No? Claro. Fuentes debería de estar preso, ¿no? Lo que dices es verdad. Actualmente, en estos días, el presidente de la región actual, el gobernador regional, mira lo que ha hecho. Ha comprado o está por comprar 3 tomógrafos que cada uno vale 500 millones de soles, ¿no? En 1.500 millones. En 1.500 millones. ¿No? Estas plantas de oxígeno, igual, que valen 500 millones, los está comprando a 1.500 millones. Actualmente, ¿qué hace la Contraloría de la República? ¿Qué hace el Poder Judicial? Claro. Ciclo. Hay una novela de Carlos Fuentes, que es La muerte de Artemio Cruz, si no me equivoco, donde todos son corruptos. En Pedro Páramo, todos están muertos, ¿no? En Artemio Cruz, todos son corruptos. Eso está pasando en el Perú. Todos son corruptos. Omar, excelente, gracias, Omar. Le damos la palabra a Alfredo. Sí, me parece que el problema de Perú no solamente la corrupción institucionalizada, se ha socializado.
porque ya está a todo nivel. Y eso está porque, bueno, un país, si no tiene, el Poder Judicial no funciona, entonces no funciona el país, porque si no hay leyes, y no hay leyes que se cumplen, entonces aquí es la anarquía, no es lo que está pasando, ¿no? Ya como uno roba y no pasa nada, entonces todo empieza a robar, ya se ha socializado la corrupción, ese es el problema, y es difícil de poder combatir porque casi todo el mundo está, ¿no? Entonces lo que se necesita que es el Poder Judicial que tiene que trabajar, o sea, castigar al que hizo mal, tiene que castigarlo, ¿no? No cumplir la ley solamente para unos cuantos y para otros no. Y cualquier país que donde el sistema judicial no funciona, este país está condenado a la corrupción, ¿no? Para mí es más importante que el Poder Judicial empiece a funcionar bien. Omar, yo he conocido miles de personas, ¿no? O sea, he conocido miles de personas y realmente honestas, ¿no? O sea, mejor dicho, no puedo ponerle las manos al fuego por todo, pero yo pienso que el problema del Perú también es entre el hecho de que hay mucha gente capaz, pero que no está, digamos, que no aparece, no participa, que no, digamos, no está en la sociedad civil, no está en cargos, o sea, mejor dicho, no lo mejor, hablemos de Puno, ¿no? De nuestro Puno. O sea, hay mucha gente que debería participar y que podría darle decoro a la institucionalidad y que no participa, porque la política es cochina, todos dicen que la política es cochina, pero Omar, ¿cuál crees que es la solución a esto, digamos, respecto a lo que tú dices, digamos, cortar, digamos, ese ciclo de corrupción que hay a nivel generalizado? ¿Tú tienes alguna idea cuál podría ser la solución? Voy a llegar a un lugar común que ustedes ya saben cuál es: la educación. Si no hay educación, no vamos a llegar a ningún lugar. Y dentro de los planes educativos, una cosa que falta es la emoción cívica. No hay emoción cívica, ¿no? Como dices, no quiero meterme en la política porque es cochino. ¿Y los otros qué dicen? Hay que meterse en la política, hermano, porque ahí vamos a sacar nuestra tajada. Cuando yo sea congresista, les voy a dar esto y lo otro. No, es la parte sucia. Y la otra es, no me interesa. O sea, no tengo emoción cívica, no me interesan los demás. Yo vivo de mi trabajo, ¿no? A mí nadie me da nada. Cualquier cosa que tengo es porque yo me lo gano, ¿no? Son los dos lados. Claro, estoy plenamente de acuerdo, pero es más complejo, Omar, en el sentido, por ejemplo, de que si tú, por ejemplo, si yo no me voy a meter en política, no pienso meterme en política, este programa no tiene, digamos, una vocación de querer hacer proselitismo, etcétera, ¿no? Pero si yo me metí en política, estoy seguro que a los 2 días de que yo aparezco empiezan a publicar las veces que yo oriné en la calle, las veces que me peleé en la cantina, ¿no? Porque es así, ¿no? O sea, ¿quién se va a meter a la política? Que la política debería ser un acto, digamos, de altruismo, digamos, de generar, digamos, ideas, proyectos, consensos. ¿Quién se va a meter a la política si es que tú entras, digamos, a un periodismo, un amarillaje político donde tú eres la caricatura de lo que eres, ¿no? ¿Es así? Así es, ¿no? Nadie quiere meterse, pues, en política. ¿Para qué? ¿Para qué si uno tiene su empresa, tiene sus propiedades? Entonces, ¿para qué te vas a meter en la política? No, estás bien. Como decía mi padre, Pablo en su casa, Pedro en Roma. ¿No? Alfredo, ¿tienes la palabra? Sí, me parece que ya es parte también ya de la democracia como concepto, ¿no? O sea, porque si uno se mete, y la democracia está en telejuicio no solamente en Perú, en Europa también, porque los partidos políticos casi no existen, ¿no? Los que existían ya desaparecieron, porque para mí, ¿no? Ya la Revolución Francesa está bien para ese siglo, ¿no? La democracia sirvió hasta lo que está sirviendo, pero tiene que cambiar, porque ¿quién se dedica a la política? Casi muy pocos, ¿no? Los mejores no se dedican a la política. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Perú, uno quiere meterse a la política, ya sus familiares no pueden trabajar para nada, ¿no? Ya no pueden trabajar para el Estado, nada por corrupción. ¿Quién se va a meter? Se va a meter el único, el que no tiene nada, y saca su boleta para la lotería y empiezas a sacar dinero lo máximo que pueda con el tiempo que pueda, ¿no? Porque si uno quiere meterse, lo van a sacar porque está en competencia del corrupto
Entonces van a sacar cualquier cosa y lo van a votar, ¿no? Entonces el sistema está funcionando mal. El sistema de elección, que supone que la elección que uno elige a un presidente cuando es consciente del voto. La democracia se supone que uno es consciente en elegir a sus gobernantes. Desde el punto en que ¿viste? Uno empieza a votar todo lo contrario por odio, entonces eso no es democracia. Tenemos que ver realmente si la democracia está funcionando, qué tenemos que hacer para que cambie la democracia, para que realmente funcione. Yo pienso, y en eso tiene mucha importancia los intelectuales, los escritores, ¿no? De no escribir caricaturas de la realidad, ¿no? O sea, ese pensamiento blanconegrista, ¿no? De mortificar al enemigo, ¿no? En nombre de la tribu, ¿no? De crear las ideas utopistas, narrativas utopistas, etcétera, ¿no? O sea, lo que ayuda mucho, digamos, en una democracia es que tú veas la parte positiva y negativa en cada cosa, que como dice Omar, la parte holística es el análisis de sistema, no digamos el abordaje simplista, linealista de que la causa del Perú son el neoliberalismo, el limeñismo, los arequipeños, etcétera, etcétera, los yanquis. O sea, en cada tema tenemos que abordarlo de una manera sistemática. Entonces, la labor de los intelectuales es la labor, digamos, de gente que, digamos, que es, digamos, erudita, que ha estudiado sobre un tema antes de hablar, digamos, con una ligereza en los medios de comunicación masiva. Entonces, la democracia se construye en el día a día, con gente que habla un lenguaje de adulto, no de tribu, no de el lenguaje infantil. ¿Es así, Omar? Sí, absolutamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Y más que nunca ahora, ¿no? En que hay una ausencia de partidos, una ausencia de ideologías, ¿no? Yo creo que nadie puede poner sus manos en el brasero por decir, esta ideología es la que vale, esta es la verdadera, ¿no? No, nadie puede avalar lo que sucede en otros lugares del mundo. Hay que ir por una vía propia, distinta. En términos generales, por la disidencia y el pensamiento crítico. En términos generales, por la disidencia y el pensamiento crítico. No, de acuerdo, pero también preservando el orden, porque no todo va a ser, digamos, disidencia y disidencia. Tiene que haber una homeostasis, un orden, ¿no? Porque obviamente la idea no solamente, los intelectuales siempre tienen la tendencia, digamos, a ser antisistema, contestatarios, de acuerdo. Yo creo que necesitamos de ellos, pero necesitamos también de gente que cree en el orden, ¿no? O sea, que cree en la estabilidad. A partir de la promoción de los valores. Por supuesto. Promover a los jóvenes, promover a los triunfadores. No promover a estos chicos hay una chica de una comunidad de Yunguyo de Copani que la van a llevar a la NASA. Claro, excelente. Apoyar eso, ¿no? Apoyar a los grupos musicales. Entonces, en ese momento se crea orden. Hay que crear tradición. Hay que crear, antes que orden, tradición. Hay que apoyar a las grandes tradiciones que tiene nuestro pueblo. Mientras no tenemos eso, estamos perdidos. Está bien, Omar, pero vamos a ver algo bien interesante. ¿Cuál es el tipo de modernidad que tú sueñas para Puno? Yo sueño con una modernidad donde la tecnología no sea lo más importante. De acuerdo. ¿No? Donde el ser humano tenga dos posibilidades: educación y salud, ¿no? Sobre todo en Puno, salud. Mira, ¿cuántos niños anémicos hay en Puno? De acuerdo. ¿Cuántas escuelitas abandonadas hay en Puno? ¿Cuántas universidades hay en Puno desprovistas del nivel que deberían de tener? Entonces, esa es y otro factor que me estoy olvidando, que es el respeto irrestricto a la ecología, ¿no? Al agua. De acuerdo. Si no pensamos en eso, no habrá futuro. De acuerdo. Entonces podemos trabajar todos juntos en esas tres áreas. Esas tres áreas. Podemos comprometernos a trabajar por salud. Yo como médico lo voy a promover.
hemos hecho ya con la señora Betty Atencio, le hemos invitado al profesor Walter Rodríguez, o sea, tenemos muchas coincidencias respecto a, digamos, a generar una educación donde todo niño puneño, independiente de cualquier, tenga la misma oportunidad de acceder a una calidad educativa, ¿no? O sea, ese debería ser el objetivo, y que todos tengan, digamos, tengan cobertura de salud. Y es por una agenda que nos uniría. Y no tenemos por qué enfrentarnos en ese tribalismo, en ese caciquismo, en esa pleitomanía puneña, porque el puneño, en Puno hay mucha pleitomanía, Omar, y eso lo hemos abordado. Y no te hablo de ahora, te hablo de siempre. Te hablo de la pleitomanía puneña, es como uno de los rasgos de la idiosincrasia puneña. Es verdad, pero tiene su parte polarmente distinta, la corrupción del Poder Judicial. Así como somos pleitómanos los puneños, el Poder Judicial pues es corrupto, ¿no? Y no es corrupto desde esta mañana, es corrupto de hace 20, 30 años, ¿no? Yo nunca he visto. Y otra cosa, las coimas pues en Puno ya no son de 20,000 soles, no son $10,000, ¿no? O sea, Omar, en la época del papel sello sexto, ¿tú te acuerdas del papel sello sexto? ¿Cómo no? Tengo un poema al papel sello sexto. Puno era el departamento que más consumía papel sello sexto. Por eso que tenemos los más grandes abogados. O sea, mejor dicho, la cultura pleitómano, la que, o sea, de Manuel Torres Butrón, él cuando hablaba, digamos, del richarismo, él hablaba ya de ese entonces, a comienzos de la República, de ese rasgo de la idiosincrasia puneña. A eso me refiero. Pero tienes toda la razón, estamos plenamente de acuerdo. A ver, Alfredo, tienes la palabra. Bueno, sí, me parece que sea cuestión de cultura. Por ejemplo, España, si estuviera en Latinoamérica, sería Argentina, ¿no? O sea, sería igual que todos nosotros. Entonces, ha cambiado porque está en Europa. Y es cuestión de la idiosincrasia, ¿no? De que, por ejemplo, en Japón los abogados no tienen trabajo, porque ellos prefieren no tener problemas, ¿no? Y arreglar entre ellos sus cosas y no hacer un juicio. En cambio, nuestra idiosincrasia es, pues aquí no hay que sea, los hijos antes era abogado, médico y cura, ¿no? Entonces el abogado era, ¿por qué? Porque todo el mundo quería, la abogacía era un medio de poder, ¿no? Y que continúa siendo en el Perú, siempre ha sido, ¿no? Entonces él era el que tenía el poder. Para mí, yo no soy abogado, no hago así, para mí tiene que cambiarse la cuestión más, digamos, como dijo más antes, de la tecnología, ¿no? Para mí, uno tiene que ser del mundo. Tienen que hablar, los puneños, tienen que hablar quechua, aymara, inglés, y inglés tienen que hablar. Y tiene que ser, por ejemplo, como otros países, de que mantienen su idiosincrasia, su manera de ser, pero hablando inglés, por ejemplo, tener la tecnología. ¿Por qué no podemos tener híbridos, tener nuestra propia idiosincrasia y también tomando la tecnología de la información, por ejemplo, ¿no? No podemos que Puno, porque es Puno abandonarnos en el mundo y ser como antes, mientras el mundo sigue avanzando, no tenemos que adaptarnos, pero conservando nuestra manera de ser, ¿no? Como dice, por ejemplo, Japón, ¿no? O muchos otros países. Bueno, yo quisiera decir algo acerca de lo que dice David. Así como hemos hablado del principio de identidad, que es tan importante, existe el otro principio que es complementario, que es el de la universalidad, el universalismo. El puneño es universalista, ¿no? Los grandes puneños están fuera de Puno. Los puneños creen que solamente son puneños los que viven en Puno. No saben que hay, por ejemplo, pobladores de Unicachi que viven en Ucrania, que viven en China, que viven en la India y que regresan a Unicachi, ¿no? Y los grandes puneños, ese círculo privado de los puneños universalistas, son precisamente genios porque son universalistas, ¿no? Tienes a Teodoro Valcárcel, tienes a Oquendo de Amat, tienes a Víctor Humareda, tienes a Gabriel Churata, ¿no? Son universalistas. El gran puneño es universalista, ¿no? Lo que dice David es correcto y debemos de emprender esa gran campaña para no encerrarnos, para no quedarnos mirándonos el ombligo,
Qué excelente, me encanta esa idea. Yo pienso, tomo la palabra, Omar, excelente. Y es algo bien importante, una cruzada para multiplicar el número de escritores, de poetas, de narradores, de artistas, ¿no? O sea, hacer una cruzada por la ilustración, ¿no? La que tú podrías ser el líder, ¿no? Porque necesitamos que nuevamente enriquecer nuestro potencial literario, ¿no? O sea, y que los chicos lean, el hábito de la lectura. A ver, ¿tú qué opinas tú para hacer una cruzada grande? ¿Cómo harías tú, Omar, para que podamos empezar una cruzada por la ilustración? Hay que hacer una agenda Puno, ¿no? No tenemos la agenda Puno. Cuando era muchacho hicimos la agenda Puno, que era la transoceánica, Sangabán y la descentralización. Eso era la agenda Puno. Actualmente no existe la agenda Puno. Por ejemplo, la descontaminación y la desvulneración del lago Titicaca. La limpieza de las fuentes hídricas que están contaminadas, ¿no? El Alimayo, el Ramis y el Coata y el Ilave, que son las cuatro fuentes de agua. Sin agua el altiplano se va a convertir en una tundra helada. Estamos caminando hacia ese lado, ¿no? Sí. Y lo segundo es de que sacar a los muchachos, a los chicos puneños afuera, para que no piensen que el cóndor pasa y Machu Picchu es el fin del mundo, ¿no? Nosotros creemos que son grandes valores, ¿no? Pero no son el fin del mundo. Hay otras cosas, ustedes que han viajado por el mundo saben que la riqueza creativa humana es inmensa. Entonces, claro. Eso tienen que ver los jóvenes, eso tienen que ver los muchachos, porque esos muchachos son los líderes, son los conductores de mañana, ¿no? Estamos contentos con los líderes que hay en este momento en Puno. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Estamos contentos con esos líderes, ¿no? Entonces, a estos chicos que están en primaria y en secundaria hay que sacarlos y decirles, mira, fíjate, este es el mundo, este es el universo. Hay que hacerlos universales y hay que abrirles los ojos. No creas en todo lo que te dicen. Hay otras cosas que tienes que descubrir por ti mismo, ¿no? El valor. Perfecto. De la experiencia. Excelente. Yo pienso que increíblemente hemos terminado, digamos, cerrando este programa con un consenso, ¿no? Nos parecemos mucho, a pesar de que a veces creemos que estamos en orillas distintas. Pero bueno, vamos a ir cerrando de a poco el programa. A ver, Lucio, ¿algún comentario, alguna...? Sí, quiero volver a varios episodios de una manera muy sintética. La primera, por ejemplo, es que hablamos de Velasco Alvarado. En el periodo Velasco Alvarado, yo tengo un tío que es Marcos Fernández Vaca, que era el brazo derecho en esa época de Velasco. Gracias a Velasco, que el latifundio, todo eso se comenzó a eliminar en el Perú. Ahí hubo varios cambios. El 68 representa bastante para el Perú y representa bastante para el mundo. Mayo 68 acá en Francia hubieron bastantes cambios. La juventud se revoltó contra toda esa, ¿cómo decir?, lo que estaba pasando en el mundo, no solamente en Francia, en el mundo. Y de acuerdo a lo que decía Omar hace unos momentos sobre Napoleón y todo eso, Francia siempre ha sido un ejemplo de cambio de vida. Les tomo la Revolución Francesa, 1789. Eso de la Revolución cambió bastante, no solamente Francia, cambió el mundo. ¿Por qué? Porque luego la independencia, una de las primeras independencias en América, por ejemplo, tenemos la de Haití, 1804, con los esclavos que son liberados. 1810, la independencia de Argentina. Y ahí sí, continuamos 1821, la independencia del Perú. Ya ven que 1789 marca una etapa muy importante. Pasamos a la Comuna de París, los años 1870. ¿Qué pasa? En París y en Francia hay un desorden político y un desorden social enorme. No con Napoleón I, sino con Napoleón III.
¿qué es lo que va a hacer Napoleón III? Va a tener que salir del país, va a tener que irse a Inglaterra. Entonces, ahí van a poder, por ejemplo, los ingleses estar atacando en el mundo entero. En el año 1850, 1870, los bastantes europeos comienzan a salir de Europa. Comienzan, quizás es una palabra que no está adecuada. Salen europeos. En 1870, por ejemplo, luego de la Comuna de París, en Francia nos estábamos muriendo de hambre. ¿Qué es lo que nos quedaba? Salir del país para podernos alimentar, para poder vivir. Porque, o sea, el país estaba completamente, era la hambruna. Pasamos del 1870. ¿Qué pasa después? 1917, la Revolución Rusa y toda una serie de episodios que comienzan a pasar. Entonces, solamente para hacer una síntesis muy rápida, Francia siempre ha sido un punto de desarrollo de otro tipo de sociedad, de otro tipo de cultura, de otro tipo de avance o de otro tipo de retroceso, como quieran llamarlo. ¿Ya? Entonces, es un faro. Lo que pasa en el Perú, o sea, es lo que está pasando en Francia. Por ejemplo, en Puno tenemos bastantes revoltas con los aymaras, con la parte de la marcha a Lima y todo eso. Acá en Francia también tenemos ese tipo de problemas. Han habido, por ejemplo, hace muy poco, protestas que han llevado a un desorden total, que uno se hubiera dicho en el Perú, porque la policía, todo eso, están con sistemas nuevos de poder defender los sitios importantes, defender mismo a familias que están en barrios no solamente ricos, sino en barrios también pobres. Es un caos. Ahora, por ejemplo, estoy en España. Las próximas elecciones son el próximo domingo, acá. Uh-huh. Las pasadas, que fueron las municipales, regionales, la izquierda ha tenido bastante movimiento. Lo que está pasando, por ejemplo, en Rusia con Ucrania, todo eso es un caos. Es un caos. O sea, excelente. Yo pienso que un día lo vamos a invitar a Omar a hablar de mayo del 68, de Althusser, de Foucault, de todas las estrellas del barrio latino y cómo influyeron en las masas, que a fin de cuentas no consiguieron nada, ¿no? Pero ahora, digamos, los intelectuales siguen a las masas. Antes los intelectuales eran los que guiaban a las masas, eran los líderes de las masas. Ahora los intelectuales son los que avalan lo que la turba o la horda hace. Pero ese es un tema bien interesante que lo vamos a tocar un día con Omar. Y el otro tema interesante es, digamos, ¿cuánto cuesta unir a un país como en España, ¿no? Que todos se sentaron en una mesa cuando cayó el franquismo, el pacto de Moncloa, y qué fácil es destruir un gobierno, o sea, la ultraizquierda con Podemos, y que vuelve a foja cero esa convivencia entre españoles y generar los mismos odios que en la guerra civil. Y entonces el pueblo español le ha dado la espalda a Podemos, prácticamente lo ha desaparecido del mapa. Yo pienso que una democracia se sustenta no en el odio, no en la polarización. Una democracia se sustenta en reconocernos distintos, pero respetarnos, así como estamos haciendo con Omar, ¿no? O sea, le damos, o sea, nosotros, no en esas propuestas tramposas en la cual aparentemente hay, digamos, reivindicaciones sociales, etcétera, pero en el fondo es, digamos, tener una cuota de poder político donde ellos van a poder usufructuarlo. Entonces, los que somos, digamos, tenemos experiencia política, sabemos, tenemos que aprender a desmembrar las trampas que hace tanto la ultraderecha como la ultraizquierda. Y lo más importante es, digamos, promover no esa polarización del odio que constantemente se alimenta, no solamente en Perú, lo estamos viendo en Chile, lo hemos visto, digamos, en España, pero la gente es sensata.
la gente es sensata, la gente a fin de cuentas, pudo haber tenido 8 años de auge, ha llegado a la vicepresidencia del Partido Socialista Obrero Español, pero luego está prácticamente borrado del mapa. Bueno, pronto vamos a tener que terminar. Alfredo, la última corta pregunta, porque ya prácticamente se van a cumplir las dos horas. Alfredo, tienes la palabra, tu micrófono. Sí, me parece que ya la ideología ya pasó con los tiempos, ¿no? Ya no hay mucha ideología, es más intereses, ¿no? Y también de que las cosas se deben resolver conforme están las cosas. Por ejemplo, bueno, lo que es mi profesión, ¿no? Yo tengo que resolver un problema con lo que tengo, no con lo que podría tener, ni lo que dice la literatura, ni nada. O sea, hay momentos, circunstancias, que tiene que resolver los problemas con lo que tiene. Entonces ya ahí no tendrá más la ideología, ¿no? Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ya no interesa es derecha, izquierda, tiene que hacerlo. Entonces, para mí, en esta época, como pasa tan rápido todo, ya interesa ser prácticos, ¿no? Ya no tanto la ideología, sino que ya quiero resolver problemas. ¿Qué problemas hay? Ya no interesa que sea el gato negro, azul, rojo, negro, sino que solucionar los problemas. Ok, excelente. Bueno, entonces hoy día nuestro gran invitado Omar. Omar, ¿qué opinas de este ambiente un poco chacotero respecto a la entrevista? Tú eres la estrella y de a pocos hemos ido, digamos, quitándote espacio. Fíjate que no me las creo. Todas las cosas que se dicen de mí me pasan. No soy el mismo de siempre. Me siento muy bien con la gente humilde, con la gente sencilla. Me gusta usar ropa vieja, soy un fanático de usar ropa vieja, de usar zapatos viejos, me encanta. Y no tengo ninguna pretensión, sino concluir con mi ciclo de escritor, ¿no? Que las cosas me sean favorables. Y yo creo que el gran problema es que la especie humana es una especie que siempre está al borde del abismo, ¿no? Siempre está viendo su posibilidad de perecer, tiene una tentación por el abismo. Es la especie humana, somos así. Qué interesante, qué interesante. Hace miles de años, hace cientos de años, y si algo nos distingue y nos puede dar identidad, es que usaré una palabra que no me gusta mucho, que el puneño es progresista, ¿no? Podría decir que el puneño es evolucionista, no hay una palabra, ¿no? La palabra progreso está muy contaminada, pero el puneño es progresista, el puneño le gusta ser mejor cada día, y si él no puede ser mejor, arriesga por sus hijos, ¿no? Esa es la grandeza del puneño, ¿no? Y donde tengo la suerte de viajar, siempre me encuentro con grupos puneños, ¿no? Un día estuve en Iquitos, viajé en el avión con un señor que me pongo a conversar y me dice que es puneño, somos puneños, nos identificamos, y me dice, lo invito el día domingo a una fiesta de la Asociación de Comerciantes del Mercado Central de Iquitos, ¿no? Entonces, eso es el puneño, ¿no? El puneño que busca una manera de supervivencia, ¿no? Eso siempre ha sido el puneño, esa es la cosa. Y lo otro, para terminar, es de que es posible que podamos estar en orillas distintas, pero estamos en el mismo río. Lo importante es que estamos en el mismo río, ¿no? Qué excelente, en el mismo barco. En el mismo barco también. Las dos orillas hacen al río. Si no hubiesen dos orillas, no habría río, ¿no? ¿Quién hace las dos orillas? El río, ¿no? Y es el río de la vida, de la existencia, de la historia, de la inspiración, el río de los sueños, ¿no? Hay que soñar, ¿no? Debemos soñar. Nuestra obligación, tal vez nuestra única obligación, es soñar, ¿no? Imaginar. Excelente. Qué buen final, digamos, metafórico, poético, de una persona realmente admirable que no solamente nos ha ilustrado, no solamente, digamos, ha traído una serie de temas muy interesantes, ha hecho esta entrevista muy especial para toda nuestra audiencia. El tiempo, prácticamente estamos 2 horas aquí, así que vamos a dar por finalizado el programa. Omar,
Unas palabras finales para nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Me permito saludar a David, desearle muchos éxitos. Igual a Luchito, un fuerte abrazo. Y a ti, Cucho, que sigas en estos proyectos de repensar Puno, de pensar permanentemente. Los puneños creen que Puno es la casa o la calle por donde ellos caminan o las pampas donde... No, Puno tiene un valor simbólico, ¿no? Los puneños están en el mundo, los puneños estamos en el mundo. A veces los puneños que estamos fuera sabemos más de las cosas que pasan y entonces hay que devolverles, hay que decirles eso, porque nosotros estamos pensando a Puno en otros términos, ¿no? Y que siempre es hermoso escuchar nuestra música puneña, nuestros sicuris, ¿no? Nuestras estudiantinas, nuestros grandes músicos, ¿no? Los Buirse, los Valcárcel, los Palacios, ¿no? Qué grandes músicos, qué músicos extraordinarios que tenemos, y hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que disfrutar Puno. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, Alfredo, las palabras finales. Sí, me parece muy interesante esta conversación, que es bastante más práctica, podemos decir, ¿no? Y hemos hablado de todo, desde arte a política y a todo, pero un objetivo común, ¿no? Como dijo, estamos en el mismo río y tenemos que ir hacia el mar, ¿no? Y muchas gracias por esta entrevista. Espero que podamos hacer la segunda parte, ¿no? Porque nos ha quedado mucho para poder hablar, ¿no? Hemos hablado más que todo en los... ¿Por qué está pasando? Pero ahora tenemos que hablar cómo cambiar, cómo mejorar, ¿no? Y también para Lucio, que casi no... Disculpa que no te hemos dejado hablar mucho. Entonces, te toca a ti, Lucio, ahora. Ok, Luchito, tus palabras finales. Bueno, gracias a todos ustedes. Gracias, Omarcito, de estar presente con nosotros. Francamente que me ha gustado escucharte. Discrepancias pueden haber, todo eso, pero yo pienso que estamos remando en ese río por un mismo sentido. Y eso me causa mucho placer de que compartamos nuestras ideas que puedan después servir quizás a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y la verdad que ser puneño para mí es un orgullo, porque Puno es una cuna de personas que luchan por su pueblo y que son orgullosos de ese lugar que los vio nacer. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Luchito. Bueno, a nuestra audiencia le damos un agradecimiento. La próxima semana viene Boris Espesúa, que es otro de los grandes escritores. David Alfredo Pacheco Tanaka, ahora desde Arequipa. Lucio Fernández Vaca, desde España. Yo soy Jesús Antonio Santisteban Palomino, desde Mikkeli, en Finlandia. Hemos tenido a Omar Aramayo, el gran escritor, desde Lima. Le damos nuestra despedida. Adiós.